La historia oficial es simple, directa y tranquilizadora en su caos. Pero en Operaciones UCO hemos aprendido que cuando los eventos parecen demasiado caóticos, a menudo es porque una mano invisible impone un orden oculto. Nuestra investigación, basada en fuentes de inteligencia financiera y de seguridad nacional, apunta a una conclusión radicalmente distinta. Y si la declaración del 9 de octubre no fue un exabrupto diplomático, sino una señal de ejecución, la culminación de una operación secreta de ingeniería financiera y geopolítica diseñada no para romper la OTAN, sino para comprarla, esta es la historia no contada de la Operación Baluarte. Una estrategia de varios años concebida en los rincones más oscuros de las altas finanzas y ejecutada desde el centro del poder mundial. Su objetivo: transformar la garantía de seguridad colectiva del artículo 5, un pacto sagrado sellado con la sangre de generaciones, en un servicio premium de pago. Esto no era política, era la creación de una nueva clase de activo de varios billones de dólares. El nombre es un seudónimo para proteger a nuestras fuentes, pero el arquetipo es real. Un inversor que operó en el círculo íntimo de asesores de Trump. Croft es un titán de las adquisiciones apalancadas, o LBOs, un maestro en la compra de empresas en dificultades para reestructurarlas y extraer el máximo valor. Su firma, Athelstan Capital, se especializa en lo que el mercado llama eufemísticamente situaciones especiales: quiebras, reestructuraciones hostiles y activos infravalorados. La filosofía de Croft es simple y brutal. Cualquier entidad, ya sea una corporación manufacturera o una alianza geopolítica, que posea activos tangibles y flujos de ingresos predecibles, puede ser reestructurada para maximizar el retorno de los accionistas. Desde su perspectiva, la OTAN era el activo infravalorado definitivo. Una organización donde el accionista principal, Estados Unidos, aportaba casi 2/3 del presupuesto militar total. Se beneficiaban de la garantía de seguridad sin cubrir su parte de los costes. Esta visión encontró un eco perfecto en la doctrina política de la Casa Blanca. La retórica de America First no era solo un eslogan, era la manifestación política de la lógica del capital privado. Cuando el presidente afirmaba: si no van a pagar sus facturas, no los vamos a defender, no hablaba como un aliado, sino como el socio mayoritario de un fondo de inversión que exige una inyección de capital a sus socios limitados. La presencia de expertos financieros como Feinberg en el aparato de seguridad nacional proporcionó el puente crucial: la capacidad técnica para traducir un impulso político en una estrategia financiera sofisticada y ejecutable. La Operación Baluarte fue, en esencia, el mayor LBO de la historia. El plan era tomar el control de la junta directiva de la OTAN, forzar una masiva ampliación de capital, el objetivo del 5%, y canalizar los beneficios resultantes hacia un círculo cerrado de beneficiarios. Toda gran operación financiera necesita un vehículo. Para la Operación Baluarte, este vehículo fue una entidad opaca y especialmente diseñada, registrada en Delaware bajo el nombre de Aegis Defense Partners. Estructuralmente, Aegis era un fondo de capital privado clásico, una sociedad limitada. El socio general, GP, la entidad gestora con responsabilidad ilimitada, era una filial de Athelstan Capital, controlada por Julian Croft. Pero la verdadera clave estaba en los socios limitados, LPs, los inversores que aportaban el capital. Nuestras fuentes indican que este consorcio secreto incluía los brazos de inversión privada de los mayores contratistas de defensa de Estados Unidos: Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics, junto con fondos soberanos de naciones aliadas clave, ansiosas por ganar influencia en Washington. El modelo de negocio era un círculo financiero perfectamente cerrado. Primero, la presión política de la Casa Blanca obligaría a los 32 miembros de la OTAN a elevar su gasto militar al 5% de su PIB. Segundo, una porción masiva de este nuevo gasto, cientos de miles de millones de dólares, fluiría inevitablemente hacia los principales proveedores de armamento estadounidenses. Tercero, estas mismas empresas, como LPs en Aegis, no solo se beneficiarían de las ventas directas, sino que también participarían en los beneficios generales de la OTAN reestructurada. Y por gestionar este esquema, Athelstan Capital
La firma de Croft cobraría su tarifa estándar, una comisión de gestión del 2% sobre el capital total y un 20% de los beneficios, conocido como carried interest. Era un plan brillante que aprovechaba la tendencia ya existente en la industria de defensa de priorizar los retornos para los accionistas por encima de otras inversiones. El plan fue codificado en un documento de política interna de alto secreto, conocido por un pequeño círculo dentro del Consejo de Seguridad Nacional como el Memorando Baluarte, redactado por Croft y un asesor de seguridad nacional de línea dura, un personaje inspirado en figuras como Michael Waltz o Marco Rubio. El memorando era el anteproyecto de la nueva OTAN. Su propuesta central era la demolición del principio de defensa universal del artículo 5 y su sustitución por un sistema de seguridad por niveles. Nivel 1, miembros platino. Aquellos que cumplieran o superaran el objetivo del 5% del PIB recibirían la garantía de seguridad completa e inequívoca de Estados Unidos, incluyendo el despliegue automático de tropas. Nivel 2. Miembros oro. Países que gastaran entre el 3% y el 4,9%. Recibirían inteligencia, apoyo logístico y ventas de armas prioritarias, pero ninguna garantía de intervención militar directa. Nivel 3. Miembros estándar. Aquellos por debajo del 3%. Su seguridad dependería de negociaciones políticas y financieras ad hoc en el momento de la crisis. En la práctica, estaban solos. El memorando era explícito. Esta incertidumbre crearía un nuevo mercado de la seguridad. La protección dejaba de ser un pacto para convertirse en un producto. La OTAN se transformaba de una alianza a un proveedor de servicios de seguridad. No se trataba de ideología, sino de cifras. Cientos de miles de millones de dólares en ingresos garantizados por el Estado, canalizados hacia un fondo privado. El motivo no era abstracto, estaba en el balance final. Con el plan y el vehículo financiero en su lugar, la fase de ejecución comenzó en la cumbre de la OTAN de junio. Oficialmente, fue un momento de unidad histórica. La alianza, enfrentada a una nueva realidad de seguridad, acordó prácticamente por unanimidad el nuevo objetivo de gasto del 5%. Líderes como la primera ministra de Estonia y el ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia apoyaron firmemente la medida, mientras que congresistas en Washington la celebraban como un triunfo del liderazgo estadounidense. Pero lo que el mundo vio como una negociación diplomática fue, en realidad, el cierre de una adquisición hostil. El sí de la mayoría de los miembros se consiguió mediante una intensa presión en canales secundarios y la cruda realidad de la guerra en Europa, que dejó a las naciones del flanco oriental, como Polonia y los países bálticos, sin otra opción que aceptar las nuevas condiciones para asegurar la protección estadounidense. Su apoyo entusiasta no era más que el de los primeros inversores que se sumaban a la nueva dirección. Pero toda reestructuración hostil necesita un ejemplo. Un disidente visible cuya resistencia y posterior castigo sirvan de advertencia para los demás. Para la Operación Baluarte, ese papel fue asignado deliberadamente a España. La elección no fue casual. España era el objetivo perfecto por 3 razones estratégicas. Primero, la financiera. Con un gasto en defensa de solo el 1,28% de su PIB en 2024, España era el país que menos aportaba en términos relativos, muy lejos no solo del nuevo 5%, sino incluso del antiguo objetivo del 2%. Era el caso más fácil de presentar como un gorrón free rider. Segundo, la política. El gobierno del presidente Pedro Sánchez se resistió abiertamente. Calificó el objetivo del 5% de contraproducente e incompatible con nuestro estado del bienestar y nuestra visión del mundo. Su insistencia en el poder blando lo convirtió en el antagonista ideológico perfecto para la narrativa de la operación. Y tercero, la geopolítica. Las propias palabras de Sánchez. Nuestra amenaza no es que Rusia cruce los Pirineos con sus tropas. Fueron un regalo estratégico. Permitieron a los arquitectos de la operación pintar a España como un país ingenuo y egoísta, desconectado de las amenazas existenciales que enfrentaban los estados de primera línea. España no era simplemente un rezagado. Fue elegida para ser el rezagado, un chivo expiatorio estratégico. Al señalar a un miembro importante pero no sistémicamente crítico de la UE y la OTAN,
La operación podía dar un ejemplo poderoso sin arriesgar el colapso total que habría supuesto un enfrentamiento con Alemania o Francia. El mensaje para el resto de la alianza era claro: paguen. O podrían ser los siguientes. Entre la cumbre de junio y la declaración de octubre, la presión sobre España trascendió las amenazas públicas de aranceles. Fuentes del sector financiero nos han revelado una campaña coordinada de guerra económica encubierta, orquestada por entidades afiliadas a Athelstan Capital. Los mecanismos eran sutiles pero efectivos. Fondos de cobertura vinculados a Aegis tomaron posiciones cortas masivas contra la deuda soberana española y las acciones de empresas clave del sector de defensa, como Indra Sistemas. Se produjeron filtraciones a medios financieros y circularon evaluaciones de riesgo confidenciales entre inversores institucionales, cuestionando la disciplina fiscal y la estabilidad política de España, con el objetivo de presionar a las agencias de calificación crediticia. Al mismo tiempo, se inyectó desinformación en el debate público español, amplificando las críticas de la oposición a la frivolidad e irresponsabilidad del gobierno de Sánchez para debilitar su posición interna y su capacidad de resistencia. España estaba siendo aislada, presionada y debilitada, preparándola para el golpe de gracia público, lo que nos lleva de vuelta al 9 de octubre. Analizado no como un evento espontáneo, sino como una performance meticulosamente escenificada, cada elemento tenía un propósito. El lugar: el despacho oval. El epicentro del poder global. El mensaje no podía ser más claro. El público. La presencia del presidente finlandés Stubb fue clave. Él representaba al buen aliado. Un nuevo miembro, en la primera línea geográfica con Rusia y totalmente comprometido con el nuevo régimen de gasto. Su presencia creaba el contraste perfecto con el mal aliado, España. La cálida promesa de Trump de defender a Finlandia vigorosamente era la zanahoria. La amenaza de expulsar a España era el palo. El lenguaje, las palabras rezagado, sin excusa, echarlos fuera no eran casuales. Eran un lenguaje codificado con dos audiencias. Para las capitales de la OTAN, era la activación oficial de la política del nivel 3 del Memorando Baluarte. Para las mesas de operaciones de Wall Street, era la señal de que un nuevo factor de riesgo, el riesgo de expulsión, era ahora una variable activa y controlable. El objetivo final del drástico aumento del 2% al 5% nunca fue puramente militar. Una subida tan repentina y masiva no respondía a una evaluación estratégica a largo plazo. Su principal efecto era la creación de un flujo de ingresos colosal, predecible y garantizado por los estados para el sector de la defensa. Desde una perspectiva financiera, un flujo de ingresos de esta magnitud es un activo que puede ser titulizado y negociado. Aegis Defence Partners fue el vehículo creado para capturar y gestionar esta nueva clase de activo, las contribuciones de defensa de la OTAN. La amenaza pública contra España fue el paso final. Demostró que los arquitectos de la Operación Baluarte podían manipular esta nueva variable de riesgo a voluntad. Podían crear ganadores financieros aliados cumplidores, las empresas de la cartera de Aegis, y perdedores, la España incumplidora. Con una sola declaración a la prensa, el objetivo del 5% no era comprar más tanques. Era crear un nuevo mercado de valores de garantías de seguridad. La prueba definitiva del éxito de la operación llegó en las 48 horas siguientes. Mientras los diplomáticos emitían comunicados de preocupación, los mercados emitieron su veredicto. Las acciones de Lockheed Martin, LMT, RTX y Northrop Grumman, NOC, se dispararon, con subidas de entre el 5 y el 7%. Los algoritmos de alta frecuencia habían entendido la señal. Los ingresos futuros estaban garantizados. Al mismo tiempo, el rendimiento del bono español a 10 años subió bruscamente y el índice IBEX 35 cayó, reflejando el nuevo riesgo de expulsión que ahora se cotizaba en el precio de los activos españoles. La reacción del mercado fue la prueba de concepto. Confirmó que la amenaza era creíble y que tenía un coste financiero tangible, validando todo el modelo transaccional. La operación había sido un éxito rotundo. La amenaza contra España nunca fue el objetivo final. Fue una demostración de poder. Una prueba de mercado exitosa.
Con la validación de Wall Street, la Operación Baluarte había transformado la alianza militar más poderosa de la historia en el nuevo y más lucrativo producto financiero del mundo. La pregunta ya no era si un aliado sería defendido, sino a qué precio. Y los arquitectos de la operación apenas comenzaban a cobrar sus comisiones. Próximamente, en Operaciones UCO. Con la OTAN bajo control, la Operación Baluarte pone su mira en un premio aún mayor: el sistema comercial global. Con la validación de Wall Street, la Operación Baluarte había transformado la alianza militar más poderosa de la historia en el nuevo y más lucrativo producto financiero del mundo. La pregunta ya no era si un aliado sería defendido, sino a qué precio. Y los arquitectos de la operación apenas comenzaban a cobrar sus comisiones, porque la reestructuración de la OTAN nunca fue el objetivo final. Era una prueba de concepto, un paso intermedio necesario para demostrar que el bien público más sagrado, la seguridad nacional, podía ser privatizado, empaquetado y vendido al mejor postor. Con este precedente establecido, Julian Croft y Aethelstan Capital pusieron su mira en un premio infinitamente mayor: el sistema arterial del comercio global. El 90% de todo lo que consumimos viaja por mar. Un flujo constante de billones de dólares en bienes que transitan por un puñado de puntos de estrangulamiento geográficos. Para la mente de Croft, estas rutas marítimas representaban una vulnerabilidad sistémica y, por tanto, una oportunidad de negocio sin precedentes. Si se podía convencer a una nación soberana para que pagara una prima por su seguridad, vender esa misma protección al propietario de un buque portacontenedores de 300 millones de dólares era un ejercicio trivial. Así nació la segunda fase de la estrategia, una operación de una ambición tan vasta que recibió el nombre en clave de Operación Leviatán. El plan consistía en aplicar el mismo modelo de monetización del riesgo a la seguridad marítima. El vehículo sería un nuevo consorcio de seguridad naval privado, Poseidon Maritime Security, o PMS, financiado por el mismo sindicato de inversores de Aegis Defense Partners. PMS ofrecería servicios de escolta premium a las grandes navieras globales. Pero para vender un producto de seguridad, primero hay que crear un mercado, y el mercado de la seguridad se construye sobre un único cimiento: el miedo. Para generar y controlar este miedo, Aethelstan Capital diseñó un nuevo y sofisticado instrumento financiero. Documentos internos filtrados a nuestra unidad de investigación los describen como swaps de incumplimiento de tránsito marítimo, o MTDS por sus siglas en inglés. En la práctica, eran un tipo de derivado financiero, similar a los CDS, que jugaron un papel central en la crisis financiera de 2008. Un MTDS permitía a los inversores, las aseguradoras y las propias navieras apostar sobre la probabilidad de que un buque sufriera un ataque, un retraso o un secuestro en un punto geográfico específico, como el Estrecho de Hormuz, el de Malaca o el de Bab el Mandeb. El esquema era un círculo perfecto de autorrefuerzo financiero. Aethelstan Capital, a través de sus filiales, controlaría tanto al proveedor de la solución Poseidon Maritime Security como al mercado de derivados que aseguraba contra el problema los MTDS. Podían crear un incidente, provocar un aumento en el precio de los seguros y de los MTDS, beneficiarse de esa volatilidad y luego vender la solución en forma de contratos de escolta de PMS. Era la capacidad de encender un fuego y vender la única manguera disponible en la ciudad. Solo necesitaban un catalizador, un evento lo suficientemente impactante como para demostrar la vulnerabilidad del sistema y crear la demanda de su producto. Y una vez más, el objetivo designado fue España. El 17 de noviembre de 2024, a las 2:14 hora local, el portacontenedores Reina Sofía, un buque de 366 metros de eslora con bandera española y operado por una filial de la naviera estatal Navantia, se encontraba transitando el corredor sur del estrecho de Bab el Mandeb. De repente, sin previo aviso, todos sus sistemas críticos fallaron simultáneamente. No fue una explosión ni un ataque con misiles. Fue un evento de guerra electrónica no cinético, silencioso e invisible. Un pulso electromagnético dirigido de alta potencia
combinado con un malware de denegación de servicio, neutralizó su sistema de propulsión, su sistema de navegación GPS y su sistema de respaldo de cartas electrónicas, conocido como ECDIS. Durante 47 minutos críticos, el Reina Sofía quedó a la deriva, sin gobierno y en total oscuridad electrónica, en una de las vías marítimas más congestionadas y peligrosas del planeta. Públicamente, la responsabilidad del ataque fue reclamada por un grupo insurgente regional, que se jactó de haber adquirido nuevas y sofisticadas capacidades tecnológicas. La narrativa oficial fue rápidamente aceptada, pero para los analistas de inteligencia naval, la historia no cuadraba. La sincronización, la precisión y la naturaleza del ataque, desactivar sistemas redundantes de forma simultánea, sin causar daños físicos permanentes, requerían un nivel de sofisticación en guerra electrónica que superaba con creces las capacidades conocidas de cualquier actor no estatal. En foros de seguridad marítima y a través de filtraciones anónimas a periodistas especializados, comenzó a circular una contranarrativa. La verdadera causa de la vulnerabilidad del Reina Sofía era la ausencia de una escolta naval adecuada. Una consecuencia directa, se insinuaba, del crónico bajo gasto en defensa de España. El incidente se vinculaba así, de forma sutil pero directa, con la amenaza lanzada desde el despacho Oval apenas un mes antes. La naturaleza anómala del ataque activó las alarmas en la Armada Española, que inmediatamente solicitó la intervención del Centro Nacional de Inteligencia. El CNI, sospechando que el incidente era mucho más que un simple acto de piratería avanzada, inició una investigación de alto secreto bajo el nombre de Operación Mástil. El área de ciberseguridad del centro se centró en el análisis forense del código malicioso recuperado de los sistemas del buque. Dentro de las complejas capas de ofuscación del código, los analistas descubrieron una anomalía. Ocultos en el código no funcional, encontraron fragmentos de metadatos, marcas de tiempo y protocolos de encriptación que no tenían ningún propósito para el ataque en sí. Tras semanas de análisis, lograron un avance crucial. Esos protocolos eran idénticos a los utilizados por los sistemas de trading de alta frecuencia, o HFT, de un selecto grupo de fondos de inversión cuantitativos con sede en Nueva York y Connecticut. Rastreando la señal de exfiltración de datos del malware, una pequeña ráfaga de información enviada justo antes de que el ataque se ejecutara, lograron triangular su origen. La señal había sido enrutada a través de una cadena de servidores proxy que terminaba en un único punto. Un centro de datos en Ashburn, Virginia, un complejo conocido en la industria como Data Alley, el nexo neurálgico para las operaciones de Aethelstan Capital Group. Al mismo tiempo que el equipo de ciberseguridad seguía la pista digital, la división de contrainteligencia del CNI activaba a uno de sus activos humanos más valiosos, un funcionario español de alto nivel con acceso al Comité de Planificación de la Defensa de la OTAN en Bruselas, conocido por el nombre en clave Cicerón. Los informes de Cicerón revelaron un patrón inquietante. En las semanas previas al incidente del Reina Sofía, había detectado un aumento inusual de reuniones a puerta cerrada entre lobistas de los principales contratistas de defensa de Estados Unidos, los mismos que figuraban como socios limitados en Aegis Defense Partners y altos funcionarios de planificación de la OTAN. El tema de estas reuniones era el borrador de una nueva doctrina de seguridad marítima, un documento titulado Protocolos de Privatización de la Seguridad Marítima, PMSP. El documento proponía un marco legal y operativo para externalizar la protección de las rutas comerciales críticas a contratistas de seguridad privados. En la sede central del CNI, las dos líneas de investigación convergieron para formar una imagen inequívoca y aterradora. La inteligencia de señales de la Operación Mástil apuntaba directamente a la infraestructura tecnológica de Aethelstan Capital. La inteligencia humana de Cicerón revelaba que los beneficiarios de Aethelstan ya estaban preparando el marco político para capitalizar la nueva era de inseguridad marítima. El ataque al Reina Sofía no había sido un acto de terrorismo, un evento de market making deliberado y brutalmente eficaz, diseñado para fabricar la demanda de un producto de seguridad que los arquitectos de la Operación Leviatán estaban a punto de lanzar al mercado. La Operación Baluarte no había sido simplemente una estrategia para reestructurar la OTAN. Había sido el paso necesario para establecer el principio fundamental de que la seguridad es un bien transaccional. Una vez que ese principio fue aceptado a nivel de una alianza de naciones,
Aplicarlo a un buque comercial era la extensión lógica. La amenaza a la soberanía nacional de España fue el ablandamiento psicológico para la monetización de la infraestructura global. A finales de noviembre de 2024, en una sala de reuniones segura en el complejo de la Moncloa, el director del Centro Nacional de Inteligencia presentó las conclusiones de la Operación Mástil ante un comité de crisis formado por el presidente del Gobierno y los ministros de Defensa, Asuntos Exteriores y Economía. Sobre la mesa reposaba un dossier que contenía la evidencia digital forense, las transcripciones de los informes de Cicerón y un análisis de flujos de capital que mostraba picos de actividad en los recién creados MTDS justo antes y después del ataque al Reina Sofía. La conclusión era irrefutable. Había orquestado un ataque de guerra electrónica contra un activo soberano español. El objetivo: manipular los mercados globales y crear un nuevo esquema de protección de alcance planetario. El gobierno español se encontró ante una elección imposible, un dilema estratégico sin una solución óptima. La primera opción era hacer pública la evidencia. Esto supondría acusar directamente. El resultado sería una crisis diplomática sin precedentes con Estados Unidos, una fractura potencialmente terminal en el seno de la OTAN y un pánico financiero global que castigaría severamente a la economía española. El mercado no recompensa a los que dicen la verdad, castiga a los que crean inestabilidad. La segunda opción era el silencio, enterrar el informe, absorber el golpe y permitir que la operación Leviatán siguiera su curso. Esto significaría ceder a la extorsión, aceptar un nuevo orden mundial en el que la soberanía y la seguridad de España estaban subordinadas a los intereses de un cartel financiero supranacional. Se optó por una tercera vía, una estrategia de alto riesgo que navegaba entre la confrontación y la capitulación, la disuasión encubierta. El 3 de diciembre de 2024 se organizó una reunión no oficial en una suite del Hotel Bellevue Palace de Berna, Suiza, un lugar históricamente utilizado para la diplomacia más discreta. El encuentro fue entre el director del CNI y la subdirectora de operaciones de la CIA, una de las figuras más poderosas y pragmáticas de la comunidad de inteligencia estadounidense. No hubo registros, ni actas, ni testigos más allá de los dos principales. En su lugar, compartió un informe de evaluación de amenazas a la cohesión de la alianza. Con precisión quirúrgica, expuso la totalidad de la evidencia recopilada en la Operación Mástil, pero la enmarcó cuidadosamente. No acusó al gobierno de Estados Unidos, sino que presentó a Aethelstan Capital como un actor no estatal maligno, una entidad que había surgido del sistema financiero estadounidense, pero que ahora operaba fuera de cualquier control, socavando la estabilidad de la OTAN y los intereses de seguridad de Estados Unidos para su propio beneficio. El mensaje, aunque envuelto en el lenguaje de la cooperación en inteligencia, era una amenaza inequívoca. Sabemos que no es su política oficial, pero esta entidad es su problema. Se ha convertido en una amenaza para ambos. Si no la contienen ustedes desde dentro, esta evidencia podría filtrarse y el problema se volverá inmanejable para todos. Era una partida de póker jugada en la cumbre del mundo del espionaje. Es en este momento cuando la amenaza del 9 de octubre en el despacho Oval adquiere su verdadero y completo significado. La narración debe retroceder a esa escena, pero ahora vista a través del prisma de la Operación Leviatán. La amenaza pública de expulsar a España de la OTAN no era solo el palo para forzar el aumento del gasto en defensa. Era la primera fase de un movimiento de pinza estratégico. Al aislar diplomáticamente a España, al etiquetarla públicamente como un gorrón y un miembro no fiable, los arquitectos de la operación estaban precondicionando a la opinión pública y a los mercados. Estaban creando la justificación perfecta para que, cuando un activo español como el Reina Sofía fuera atacado semanas después, el incidente fuera percibido no como un ataque orquestado, sino como la consecuencia inevitable de la propia negligencia y falta de compromiso de España con su defensa. La expulsión de la OTAN nunca fue el objetivo real. El objetivo era degradar el estatus de España dentro de la alianza, para convertirla en el chivo expiatorio perfecto para la fase 2 de la operación. La declaración del 9 de octubre no fue el final del juego.
Fue el movimiento de apertura en una partida de ajedrez global cuyo objetivo final era el control de las rutas comerciales del mundo. En la suite del hotel en Berna no se firmó ningún acuerdo. No hubo promesas explícitas. La subdirectora de la CIA simplemente recogió el dossier, miró al director del CNI y le agradeció por compartir esta valiosa inteligencia sobre una amenaza a nuestros intereses mutuos. El pacto se selló en el silencio. 2 semanas después, los fondos de cobertura vinculados a Athelstan Capital cerraron discretamente sus posiciones cortas masivas contra la deuda soberana española. Los susurros sobre la inestabilidad de España en los mercados financieros cesaron. Y en la siguiente reunión del Comité de Planificación de la OTAN, la propuesta de los protocolos de privatización de la seguridad marítima fue retirada de la agenda y archivada indefinidamente por necesitar una revisión más profunda. La operación Leviatán había sido abortada. A cambio, el informe final de la operación Mástil fue clasificado bajo el epígrafe Cosmic Top Secret y enterrado en las cámaras acorazadas más profundas del CNI. Nunca verá la luz. España había evitado el desastre inminente, pero el precio fue su complicidad en el encubrimiento de un crimen contra su propia soberanía. La posesión de una evidencia tan explosiva no había sido una fuente de poder, sino una carga peligrosa. Su único valor residía en su no divulgación, convirtiéndola en una moneda de cambio para negociar un retorno al statu quo, no para buscar justicia o cambiar el sistema. Para comprender la totalidad de la operación, es necesario visualizar su cronología no como una serie de eventos aislados, sino como una campaña integrada y meticulosamente ejecutada. La campaña comenzó en junio de 2024, cuando lo que se presentó públicamente como un acuerdo histórico en la cumbre de la OTAN para aumentar el gasto militar era, en realidad, el cierre de una OPA hostil a la alianza y la creación del marco financiero para Aegis Defence Partners. Entre julio y septiembre, la presión económica sobre España, atribuida oficialmente a la volatilidad del mercado, fue una campaña coordinada de venta en corto y desinformación para debilitar la posición negociadora del país. La declaración del 9 de octubre en el despacho Oval, lejos de ser un exabrupto espontáneo, fue la señal de ejecución para activar el riesgo de expulsión como una variable de mercado y degradar el estatus de España. Esto preparó el terreno para el 17 de noviembre, cuando el incidente del buque Reina Sofía, atribuido a un grupo insurgente, sirvió como un evento de market making, diseñado para fabricar la demanda de los servicios de Poseidon Maritime Security. La operación culminó el 3 de diciembre, en una reunión secreta en Berna, donde el CNI intercambió la evidencia recopilada por el cese de la operación Leviatán, sellando un pacto de silencio del que no existe registro público. En los meses que siguieron al encuentro de Berna, la tensión diplomática entre Estados Unidos y España se disipó como si nunca hubiera existido. Los medios de comunicación elogiaron la diplomacia discreta y efectiva del gobierno español para reconducir la relación. El incidente del Reina Sofía fue relegado a una nota a pie de página en los informes de seguridad marítima. Un ejemplo más de los crecientes peligros de la piratería en la era moderna. Oficialmente, la crisis había terminado. España había ganado. Pero la realidad oculta era mucho más sombría. No fue una victoria, sino una rendición negociada. España no había restaurado el viejo orden de seguridad colectiva. Simplemente había comprado su exención temporal del nuevo orden transaccional. El gobierno español era ahora plenamente consciente de que su seguridad económica y su soberanía podían ser apagadas a voluntad por actores financieros que operan desde las sombras y que su única defensa no era la confrontación, sino el silencio y la complicidad. Para los arquitectos de la operación no hubo consecuencias, ni legales, ni financieras, ni reputacionales. Julian Croft nunca fue investigado. Athelstan Capital no fue sancionado. Por el contrario, la ejecución de la operación Baluarte se convirtió en un caso de estudio legendario en los círculos más elitistas de las altas finanzas. Un ejemplo magistral de arbitraje geopolítico. Aegis Defence Partners, el fondo creado para capitalizar la operación, registró un retorno del 42,7% para sus inversores en el primer año fiscal, impulsado por la revalorización masiva de las acciones de los contratistas de defensa tras el acuerdo de la OTAN.
El sistema no está diseñado para castigar a actores como Croft. Está diseñado para recompensarlos. Al operar en la intersección del capital privado, la seguridad nacional y los mercados globales, sus acciones, aunque fundamentalmente coercitivas y desestabilizadoras, nunca violaron técnicamente ninguna ley, de una manera que pudiera ser procesada sin revelar secretos de Estado y provocar un colapso sistémico. Era el crimen perfecto, demasiado grande para ser castigado. La Operación Baluarte y su secuela abortada, Leviatán, no fueron una anomalía. Fueron el prototipo funcional de un nuevo modelo de gobernanza global, un modelo en el que el poder real ya no reside únicamente en las capitales y los ejércitos, sino en los algoritmos de trading y los fondos de cobertura que pueden movilizar y retirar capital a una velocidad y escala que ningún gobierno puede igualar. El verdadero legado de la operación no fue el aumento del gasto de la OTAN, sino la introducción exitosa de la incertidumbre soberana como una herramienta de política y un activo financiero negociable. Croft demostró que se puede ejercer una coerción similar a la de un Estado sin necesidad de un ejército, simplemente manipulando el riesgo y la percepción en el mercado. Nuestra investigación ha revelado cómo la seguridad de una nación puede ser comprada, vendida y puesta en corto en el mercado abierto. Pero si el principio de defensa mutua, un pacto sellado con la sangre de generaciones durante 75 años, puede ser titulizado y convertido en un producto financiero, ¿qué es lo siguiente? ¿El acceso al agua potable en regiones afectadas por la sequía? ¿La distribución global de alimentos durante una hambruna? ¿El código genético humano? La pregunta ya no es si estos bienes públicos serán privatizados, sino quién posee ya las acciones. La Operación Baluarte no fue una conspiración contra España, fue la OPA hostil contra el concepto mismo de soberanía. Y los libros de órdenes ya están abiertos.